Los rincones de la provincia mexicana poseen municipios con diferentes atractivos naturales o arquitectónicos. ¿Cuántos acontecimientos, hechos e incluso leyendas tienen para contar aquellas plazas, calles o archivos, e inclusive los habitantes del sitio? Cuando se habla del terruño, tal parece que siempre se hace con cariño y gusto de querer presentar el suelo natal como un sitio que posee un encanto único y acogedor. Al sur del estado de Guanajuato, ubicado entre los valles abajeños, se encuentra una ciudad pequeña, sencilla, pero que tiene muchas cosas para mostrar. Un sitio donde las casonas y las iglesias tuvieron un pasado más que interesante y que vale la pena ser conocido a través de esos bienes patrimoniales. Esa es la ciudad de San Andrés de Salvatierra. Hola a todos, yo soy Jania Gallegos, estudiante de la licenciatura en Historia por parte de la Universidad de Guanajuato, y es todo un gusto presentarles este proyecto de divulgación, el cual tiene por nombre Salvatierra y sus monumentos históricos inmuebles. Así que acompáñenme y conozcamos juntos lo que Salvatierra tiene para mostrarnos. Lo que hoy conocemos como Salvatierra contaba con asentamientos de habitantes purépechas que denominaron a la zona como Huatzindeo, que significa lugar de hermosa vegetación, coincidiendo en temporalidad con la cultura vecina de Chupícuaro. No fue que hasta el 9 de febrero de 1644 se le concede a la población, ya entonces comenzada a habitar por españoles, el título de ciudad, con el nombre de San Andrés de Salvatierra, en virtud de la ordenanza expedida por el virrey don García Sarmiento de Sotomayor. Como era un lugar mayormente poblado por españoles, el 19º virrey de la Nueva España otorgó la cédula real a través de la cual la antigua población de San Andrés Chochones fuera elevada en rango para convertirse en la primera ciudad en ostentar esta categoría, entre todas las que actualmente conforman el estado de Guanajuato. Durante la época colonial se edificaron casonas e iglesias que serían representativas para su actual centro histórico, pero de estos hablaremos más adelante. Para la época de la insurgencia, en el 12 de octubre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, junto con sus tropas, ocuparon la hacienda de San Nicolás de los Agustinos, tomando posteriormente la plaza de Salvatierra. Y para el día 16 de abril de 1813 se produjo la batalla del Puente de Batanes, entre el general insurgente Ramón López Rayón y el realista don Agustín de Iturbide, siendo una victoria para Iturbide que le valió su ascenso a coronel del Regimiento de Infantería de Celaya. En cuanto a los años siguientes del México independiente, la ciudad continuó con el esplendor de sus haciendas y de su fábrica textil Carolina y Reforma, conservando la traza española de la zona centro, aun cuando las leyes de reforma quitaron privilegios a la iglesia. Finalmente, para el siglo XX, Salvatierra consolidó su ambiente característico provincial, el cual, en todo su conjunto, le valió para el año 2012 el título de Pueblo Mágico. Salvatierra posee una historia interesante y con el devenir de los años, esta se ha visto reflejada a través de la edificación de monumentos y sitios que le enriquecieron de contenido cultural y patrimonial. Esto, desde luego, no podría pasar desapercibido para su análisis y catalogación de una institución tan importante como lo es el INAH. Dejemos por un momento a Salvatierra y enfoquémonos en el INAH, ya que será una gran ayuda para conocer los bienes patrimoniales que la ciudad posee. Brevemente, recordemos que el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una organización gubernamental mexicana fundada el 3 de febrero de 1939 durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Esta se dedica a la investigación, preservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de México. Otra de las actividades destacadas es la de la catalogación de edificios históricos, la cual es una labor indispensable para el conocimiento del patrimonio cultural en el territorio mexicano. Debido a ello,
es que el INAH, en el año 2019, lanzó una plataforma web que pone esta herencia construida al alcance de todos, contribuyendo así en su estudio, protección, difusión y gestión. Este es el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Aquí se encuentra compilada para una consulta segura la información acumulada, así como la estandarización y clasificación de la misma. Las categorías que maneja el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles son las siguientes. Monumentos históricos. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. Por determinación de ley, son documentos históricos los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, ya sean arzobispados, obispados y casas culturales, así como seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como la educación y la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, a servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. La siguiente consiste en conjuntos arquitectónicos. Diversas construcciones que participan de forma integral dentro de un espacio común y conforman un sistema que responde a una función precisa. Un conjunto arquitectónico puede ser un convento, una hacienda, un cementerio, un fuerte, una plaza. También se encuentran los bienes inmuebles con valor cultural. Inmuebles construidos a partir del siglo XX que presentan características arquitectónicas, urbanísticas y o estilísticas similares a las producidas en las últimas décadas del siglo XIX. Puede incluir elementos relevantes del Art Deco y arquitectura vernácula. Otra clasificación también son las fichas, precisamente sin clasificación. La información de estas fichas se encuentra en proceso de validación aún. Una vez hablado brevemente sobre la historia de Salvatierra y presentado una institución que se encarga de la gestión patrimonial, llegó el momento de presentar ejemplos representativos de la ciudad de Salvatierra. No podríamos hablar de Salvatierra si no se menciona a la patrona de la ciudad. Es así entonces que comenzamos con el templo que está aquí a mis espaldas, que es el santuario diocesano de Nuestra Señora de la Luz de Salvatierra. Vale la pena hablar un poco sobre la importancia que la imagen de la Virgen de la Luz posee. Esta fue elaborada por los artesanos de Pátzcuaro en el siglo XVI, durante el obispado de Vasco de Quiroga, con pulpa de maíz y con advocación original de la Virgen de la Purificación, la cual fue traída por los frailes franciscanos al hospitalillo del Valle de Huatzindeo. Recordando lo anteriormente dicho con respecto a la presencia de Agustín de Iturbide en la ciudad, cuando ganó la batalla del Puente de Batanes, se destacó el siguiente acontecimiento. Los realistas de esta ciudad han jurado hoy por generala de sus armas a la Santísima Virgen de la Luz, protectora de este suelo, y en acción de gracias por el establecimiento de la guarnición se ha celebrado una solemne función de iglesia. Se cuestiona si fueron los salvaterrenses de la época o el mismísimo Iturbide quien colocó la banda y el bastón a la imagen, pero sin duda la visita de Iturbide dejó una marca muy importante en el culto a la Virgen. En cuanto a su templo, el domingo 3 de mayo de 1744 se colocó la primera piedra del templo en el sitio elegido para la iglesia principal desde la fundación de la ciudad. En cuestión de su arquitectura, se encuentra ubicada al oriente de la plaza y estando en manos de los franciscanos se había dedicado hasta entonces a otros fines, conforme a los planos trazados. Tras algunos contratiempos y recursos insuficientes, fue hasta principios del siglo XIX, después de esfuerzos extraordinarios, que se logra consumar la edificación, bajo la dirección del arquitecto Francisco Montañés. La fachada del inmueble, con vista al oriente, presenta una portada al centro y dos torres con los campanarios a los costados. La portada es de 3 cuerpos divididos por cornisas, moldaduras y remate.
todo de cantería labrada. Las torres del campanario, aunque son simétricas, fueron construidas en distintas épocas. La ubicada al costado sur fue concluida más de un siglo después que la primera torre, levantada en 1851. El retablo principal corresponde al neoclásico, parte de una predela que soporta 6 columnas y capitel compuesto que envuelven un ciprés con la custodia de Nuestra Señora de la Luz, escultura de pasta de caña finamente elaborada. Las columnas referidas soportan un entablamento de arquitrabe, friso decorado con motivos florales y cornisa moldurada. Remata un frontón curvo con dentículos interiores que soporta un nicho moldurado que alberga la escultura de San Andrés. Nos encontramos ahora en la Presidencia Municipal de Salvatierra, donde antiguamente era el beaterio, es decir, un lugar donde se reunían mujeres religiosas que vivirían bajo una regla instaurada. En este caso sería bajo la regla de los frailes carmelitas. Desde el momento en que el virrey conde de Fuenclara otorgó la licencia para la construcción del templo de Nuestra Señora de la Luz en 1743, se tuvo entonces por conveniente fundar una casa de mujeres virtuosas para atender el culto y la devoción a la imagen de la Virgen de la Luz. Cuando se inició la construcción de la iglesia mayor en 1744, se llevó a cabo también la fundación del beaterio, instalándolo provisionalmente a un costado de la obra. Para el 11 de junio de 1756, la hermana mayor de las señoras recogidas en el beaterio solicitó al cabildo de la ciudad la construcción de un coro dentro de la capilla para no salir a la calle y tener un acceso directo para asistir a la Santa Misa. En el beaterio se impartieron clases para la formación de doncellas virtuosas, en la modalidad muy propia de la colonia de Casa de Amiga, bajo la protección del juez eclesiástico, del prior del convento de los Carmelitas y del cabildo. Logró su máximo esplendor entre los años 1760 a 1810, pues estaba considerado el principal centro docente femenino de la ciudad, hasta su decadencia en el año de 1812, en donde solo quedaba una mujer de aquellas beatas y finalmente el edificio quedó abandonado por varios años. No es hasta que en 1841 el ayuntamiento logró la adjudicación del sitio para construir la casa municipal. En cuanto a su arquitectura, la fachada presenta aplanados lisos, acabado en pintura y ornamentación en cantería. En el primer cuerpo se tiene un portal conformado por 7 arcos de medio punto sobre las columnas de cantería. El segundo nivel se extiende sobre el portal y presenta 7 vanos adintelados, alineados a los arcos inferiores con enmarcamiento de cantería, coronados por un frontón moldurado y con un relieve en el tímpano. Actualmente se pueden encontrar aquí algunas dependencias de la municipalidad y en ocasiones especiales es sede de algunos eventos conmemorativos. Continuamos ahora con la segunda categoría, que es la de conjuntos arquitectónicos. En esta ocasión veremos 2 ejemplos enfocados a lo religioso. El primero de ellos es el ex convento y templo del Carmen. Nos encontramos ahora en el Templo del Carmen, ubicado en la explanada Agustín Carranza y Salcedo, mejor conocida como Explanada del Carmen. La orden de los carmelitas se asentó en Salvatierra desde los inicios mismos de la ciudad, cuando se empezaba la transurbana. Para el 11 de abril del 1644, el cabildo les asignó un terreno de 600 varas de largo por 300 de ancho, aproximadamente 500 por 250 metros, para que se establecieran los edificios de iglesia, convento, huerta y corrales. La fundación del nuevo convento fue autorizada por el Definitorio de la Orden, celebrado en Coyoacán el 11 de mayo de ese año, y por el virrey conde de Salvatierra 14 días después. Se construyó una capilla provisional que se dedicó el 25 de noviembre y que algunos autores la ubican en la parte posterior de la iglesia actual. La construcción de la iglesia y el convento se encomendó a Fray Andrés de San Miguel, carmelita, arquitecto e ingeniero. Del 4 al 6 de febrero de 1655, 10 años después, fue la celebración de los actos solemnes con motivo de la terminación de los trabajos.
el convento debió irse conformado por etapas, hasta concluirse tal como hoy lo vemos. Con las leyes de reforma, los frailes fueron exclaustrados y el convento pasó a ser cárcel municipal, ya que en años recientes el edificio se ha utilizado para fines de servicio público y parcialmente por los carmelitas. Para 1912, lo que quedaba de la huerta carmelita se terminó fraccionando y se vendió como lotes a particulares, y se ocupó una parte para construir el mercado municipal, sitio que más adelante veremos. El conjunto conventual está colocado con sus ejes inclinados con respecto de la traza urbana cuadriculada. La planta del conjunto es irregular y está integrado por 4 patios inferiores, 3 de ellos con arcadas y el otro intervenido. Continuando ahora con los conjuntos arquitectónicos, nos encontramos en este momento en el templo de Nuestra Señora del Rosario. Al finalizar la sexta década del siglo XVIII, arribaba a Salvatierra don José Ignacio de Polanco, un acaudalado español radicado en la Ciudad de México, con el propósito de comprar algunas haciendas y formar un mayorazgo, amparado con una cédula real otorgada por el virrey don Pedro Cedrain y Agustín. El señor era viudo y no tenía más herederos que su hija, Petra de Polanco, que había profesado con el nombre de Sor María Inés en el convento de las Clarisas Capuchinas de la ciudad de Santiago de Querétaro. Debido a que había hecho votos de pobreza a la muerte de su padre, no pudo mantener su cuantiosa herencia. Fue su deseo fundar un convento de su orden en la ciudad de Salvatierra en memoria de su padre. Fue así que Sor María Inés destinó 50,000 pesos para este fin y el resto de su fortuna para el convento de Santiago de Querétaro. La solicitud para la fundación fue aceptada por el rey don Carlos III, quien dio su anuencia el 11 de octubre de 1767. Aunque para 1796 el convento no estaba completamente terminado, ya era habitable, por lo que la mañana del 11 de junio de 1798 salieron de Querétaro las primeras 7 religiosas destinadas para la fundación de la nueva casa conventual. El monasterio se dedicó a la Purísima Concepción y el templo al Seráfico Padre San Francisco. En 1862, en virtud de las facultades para disponer de los bienes del clero, se cedió al ayuntamiento las huertas del exconvento, y en 1886 se llegó al acuerdo de instalar en él un edificio que fuese dedicado para ser un hospital, y en ese mismo año se trajo la imagen de la Virgen del Rosario al templo de Capuchinas. A día de hoy todavía se encuentra en funciones del convento, pero desde luego el edificio ya no posee la misma extensión que antes. Finalmente, en 1946, al desocuparse la parte del exconvento, en donde se encontraba el hospital, se instaló a su vez la escuela parroquial para niños, que después tomaría el nombre de José María Morelos. El conjunto se desarrolla en un predio de forma cuadrangular, ubicado en la esquina norponiente de la manzana. La fachada principal se ubica sobre la calle Miguel Hidalgo y la fachada norte sobre la calle Ignacio Manuel Altamirano. Sus fachadas cuentan con un acabado aparente de piedra y tezontle. Los accesos de la parroquia muestran portadas en cantería, mientras que los vanos laterales poseen marcos de tabique rojo. Casi para finalizar, tenemos los ejemplos de bienes inmuebles. El primero de ellos es el Mercado Hidalgo. Su construcción comenzó el 8 de marzo de 1909 en una sección de los terrenos que ocupaba el convento carmelita que vimos anteriormente. La construcción fue planteada por el ingeniero Guillermo de Alba. La fecha de inauguración estaba prevista para el 16 de septiembre de 1910, pero la Revolución Mexicana estalló, desestabilizando la hacienda pública del Estado y del propio municipio de Salvatierra, por lo cual se concluyó en 1912. El inmueble ocupa el lugar en que se encontraba el jardín de meditación del convento carmelita. La fachada principal está orientada al oeste, como remate visual de la calle Federico Escobedo. En la parte superior un imafronte cuadrangular con un reloj. Remata con un perfil triangular doble, adecuado a las cubiertas a 2 aguas y a 2 niveles del interior. A cada lado se encuentra otro acceso secundario, cada uno de estos compuesto por 2 columnas soportando el dintel.
pilastras laterales se elevan a un segundo cuerpo en donde se ubican cartelas laterales con las inscripciones Mercado del lado izquierdo e Hidalgo en el derecho. Al centro, un frontón porta un reloj. Este a su vez está flanqueado por pilastras que se elevan soportando un pequeño frontón con la inscripción 1912 en el tímpano. La planta del inmueble es poligonal. La nave del área de comercios es rectangular sobre pilares de base rectangular, con pilastras que a su vez soportan una estructura de acero y lámina de zinc. Durante las mañanas, el mercado está abierto a la ciudad para la venta de productos como frutas, verduras, carne, dulces tradicionales y demás. Es uno de los principales puntos de comercio de Salvatierra. Prosigamos entonces con la categoría final, que es la de bienes inmuebles, presentando el punto principal del Jardín de Salvatierra, que se trata de su característico kiosco. La Plaza de la Constitución, o Jardín Principal, o Jardín Grande, tuvo durante siglos un lugar importante en el centro del municipio, cambiando y mejorando su aspecto. Para 1910, la plaza ya contaba con el kiosco y la traza que aún permanece. El kiosco parte de una planta octagonal de poco más de 2 metros de altura al templete y cerca de 10 metros al punto más alto de la cubierta. La base muestra un acabado en cantera de placas almohadilladas en forma de diamante y rodapiés con remate moldurado. En cada uno de sus vértices se observan pequeñas pilastras decoradas, al centro con un festón caído. La fachada, con vista al norte, cuenta con un acceso con enmarcamiento moldurado. Sobre la fachada oriente se aprecia una escalera de hierro colado por medio del cual se accede a la plancha del kiosco. Sobre ella se maneja en cada arista una columna del mismo material con ménsulas sostenidas por pequeños capiteles compuestos y fundidos sobre el mismo elemento. Se observa plafón de madera, la cubierta de forma piramidal que se compone de láminas de zinc con guardamalletas en todo su perímetro y veleta con remate. Sin duda, es el elemento indicado para que se destaque el jardín principal. Sin embargo, a pesar de toda la historia, riqueza arquitectónica y artística que poseen estos sitios, lamentablemente no son ajenos de las desventajas y dificultades a los que el patrimonio en México tiene que enfrentar, destacando el poco turismo a estos sitios, malos enfoques de proyectos de turismo, falta de apoyo a nivel municipal, estatal o federal, desinterés por parte de la población desde el ámbito escolar y la poca divulgación que poseen estos desde una óptica profesional. Como conclusión, retomando el punto al respecto de la poca divulgación, es importante que, desde nivel federal a municipal, se puedan adecuar programas para el rescate y conocimiento de los bienes patrimoniales, no solo con fines turísticos, sino también que los mismos salvaterrenses puedan ser conocedores de lo que el terruño posee para enriquecer la ciudad en historia y cultura. Con fines de divulgación es que principalmente se realizó este trabajo para que los ciudadanos e interesados por el patrimonio sepan que Salvatierra posee mucho para conocer y estudiar. Es así como llegamos al final de este recorrido. Quiero agradecer muchísimo por la atención prestada. Si te gustó este video, puedes darle un me gusta y comentar cuáles fueron los sitios que más te llamaron la atención o quisieras conocer. Mi nombre es Jania y sigamos con la clase.